o Producto Interno Bruto es un indicador que demuestra cuánta riqueza es capaz de generar un país. El Producto Interno Bruto dominicano tuvo un crecimiento del PIB de 4.9% en el año 2017. El país latinoamericano con mayor crecimiento del PIB fue Panamá con un 5.5%. En el lado opuesto, Venezuela fue el único país que experimentó un decrecimiento, sufriendo en 2017 una caída del 8% en su actividad económica. Después de Panamá, los países con mayor crecimiento fueron: en el siguiente gráfico de pastel podemos ver el crecimiento económico de los países latinoamericanos. República Dominicana, 4.9%. Nicaragua, 4.5%. Paraguay, 4%. Bolivia, 4%. Costa Rica, 3.9%. Honduras, 3.7%. Guatemala, 3.4%. Uruguay, 3% y Perú, 2.5%. La intervención del Estado. El Estado puede intervenir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados. En general, el Estado tiene facultad de intervenir en prácticamente cualquier tema concerniente y que considere pertinente para la seguridad del mismo. También debe asegurar que todas las personas tengan acceso a un empleo, bienes y servicios. Se encarga además de garantizar la libertad económica, fomentar el desarrollo empresarial y controlar que no se formen monopolios. Algunos mecanismos utilizados por el Estado para intervenir en la economía son las tasas, tributos que pagan personas o instituciones por la utilización de un bien público. Las contribuciones especiales, aquellas que recibe el gobierno de las personas cuando se ha hecho una obra de beneficio general. Por ejemplo, cuando se hace una autopista, todos los que viven cerca y se benefician de ella deben pagar el impuesto de valorización por beneficio general. Las cotizaciones de seguridad social, cantidades de dinero que los empresarios y los trabajadores pagan a la seguridad social a cambio de recibir prestaciones concernientes al sector salud. Los impuestos son pagos obligatorios que realizan las personas al Estado. Pueden ser directos cuando se trata de valorizar el patrimonio o indirectos cuando se paga por el intercambio de un servicio. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA es indirecto porque solo se paga cuando se compra o se vende algo. En República Dominicana, el IVA se conoce como ITEVIS. Acuerdos y tratados principales. Los acuerdos de libre comercio son convenios de negocios que realizan los países con el objetivo de eliminar o reducir las barreras entre las partes. Estos tienen la finalidad de aumentar el flujo comercial de los estados. Mediante estos también se incrementa la producción de los países, crece la cantidad de empleo y de las empresas. Al mismo tiempo, los consumidores de los estados miembros tienen la posibilidad de acceder a una variedad de productos a precios asequibles. Actualmente, la República Dominicana forma parte de varios acuerdos de libre comercio. La existencia de estos pactos es una oportunidad para los exportadores locales para llevar sus mercancías en condiciones preferenciales a diversos destinos. DR-CAFTA, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. RD-CARICOM. Bajo este acuerdo, la República Dominicana tiene las posibilidades de exportar libre de aranceles hacia los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago. RD Centroamérica. La República Dominicana tiene desde el año 1998 un pacto de libre comercio con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Gracias a este acuerdo, las mercancías dominicanas que cumplen con las reglas de origen pueden entrar a esos países sin pagar aranceles. Algunos productos entran exentos de disfrute de este beneficio. AEE-EPA. Este es el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países CARIFORO, la Comunidad del Caribe y República Dominicana. RD Panamá. Además de estar vinculados en un acuerdo de libre comercio con Panamá a través del DR-CAFTA y del convenio DR Centroamérica, la República Dominicana tiene un pacto particular con Panamá.
se llama Acuerdo de Alcance Parcial entre República Dominicana y Panamá. Debido a este pacto, los productos que se encuentren en las listas positivas pueden entrar al llamado Puente del Mundo Libre de Impuesto Aduanero. Los productos fabricados en zonas francas que estén especificados en la lista de bienes manufacturados bajo ese régimen también tienen derecho al disfrute de los privilegios que otorga este acuerdo. La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. Prestemos atención a este corto video que resume las características y conceptos sobre la pobreza. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Y bien, ahora analicemos cómo se mide la pobreza. La medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han sido definidos por una serie de instituciones. En este sentido, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como otra serie de organismos, se encargan de confeccionar una serie de indicadores que miden la pobreza que existe en el planeta. Entre estos indicadores, cabría destacar los siguientes. Índice de Desarrollo Humano, Índice de Pobreza Humana, Índice Gini, brecha de pobreza. Tipos de pobreza. Entre los tipos existentes de pobreza podemos distinguir una serie que tratan de medir diferentes situaciones y condiciones de pobreza. Una relación que trata de desglosar dicha medición, facilitándola y permitiendo un mayor control. Entre los tipos de pobreza existentes cabría destacar las siguientes: pobreza extrema, pobreza relativa, pobreza absoluta, pobreza infantil, pobreza rural, pobreza material, pobreza estructural, pobreza urbana y pobreza social. De esta forma, dicha relación muestra los principales tipos de pobrezas existentes en el planeta. Causas de la pobreza. Por otro lado, al igual que existen unas consecuencias, también existen unas causas por las que se puede originar la pobreza. Una serie de causas que acaban derivando en un crecimiento de la pobreza en el mundo. Entre estas causas cabría destacar las siguientes: corrupción, enfermedades, epidemias y pandemias, desigualdad, crecimiento de la población, guerras y conflictos armados, cambio climático, mal uso de los alimentos y mala distribución de la renta nacional. En esta línea, tal y como refleja la pobreza, estas son algunas de las causas que la originan. Consecuencias de la pobreza. La pobreza es uno de los grandes males que puede presentar una economía, pues la pobreza tiene una serie de consecuencias en la sociedad, las cuales empeoran el nivel de vida de esta misma.
En este sentido, entre las consecuencias que podríamos destacar de la pobreza son elevada mortalidad, escaso desarrollo e innovación, violencia y delincuencia, esclavitud, escaso nivel educativo y poco desarrollo humano. Así, podríamos destacar dicha relación como las principales consecuencias de la pobreza en el mundo. La calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional. En otras palabras, la calidad de vida son una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades. Esto de modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad. La calidad de vida abarca diversos aspectos, los cuales pueden ser subjetivos, como el disfrutar del tiempo libre para un hobby, u objetivos como el disponer de una vivienda con todos los servicios básicos. Muy bien, empecemos. El Estado de Derecho democrático se refiere a un Estado que respeta las garantías fundamentales de las personas que se encuentran dentro de su marco jurídico, el cual también se aplica a quienes están a cargo de sus diferentes poderes. El Estado de Derecho democrático debe ocuparse de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones fundamentales de todos quienes lo componen y la sociedad a la cual se deben, considerando los principios democráticos internacionales. Este tiene como base la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nacida durante la Revolución Francesa en el año 1789, considerada como una carta fundamental incluida en las constituciones modernas de países democráticos. En un Estado de Derecho democrático, todos, sin importar su sexo, raza, religión o condición social, son considerados iguales. Siendo el Estado el encargado de asegurar que se respete esos principios básicos, un Estado de Derecho es en el cual se siguen las leyes escritas, ya sea en su Constitución o códigos individuales, pero no necesariamente se respetan los derechos de las personas ni se les trata por igual. Así, una dictadura que se legitima al manipular leyes no cumple la definición de Estado de Derecho democrático. Además de asegurar las libertades civiles y derechos de los ciudadanos mediante protección legal, debe existir una separación de poderes que evite que un poder, por ejemplo el Ejecutivo, pueda incidir o controlar a otro, como sería el judicial o el legislativo. Otra característica importante es que en un Estado de Derecho democrático se asegura el debido proceso ante el sistema judicial para todos los ciudadanos, incluyendo juicios justos e igualdad ante la ley. Para que un Estado de Derecho sea considerado un Estado de Derecho democrático, deben cumplirse la separación de poderes y autonomía entre ellos, regulaciones para elección y duración de autoridades en su cargo. Los poderes son una institución y no personas individuales, y la promoción y resguardo de los derechos y libertades civiles de sus ciudadanos. El Estado de Derecho democrático garantiza el respeto por los derechos humanos. Desde su constitución y mediante el seguimiento de las leyes, los gobiernos se encargan de defender esos derechos fundamentales, garantizando libertad e igualdad. La cultura de paz consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Tratan de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación de la obligación entre las personas y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante, que son los derechos, respetándolos e incluyéndolos en esos tratados. Esta fue definida por resolución de la Organización de las Naciones Unidas, siendo aprobada por la misma el 6 de octubre del año 1999. La construcción de una cultura de paz y desarrollo sostenible es uno de los objetivos principales del mandato de la UNESCO. La formación y la investigación para el desarrollo sostenible están entre sus prioridades, así como la educación para los derechos humanos, las competencias en materia de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, la memoria del Holocausto, la prevención de conflictos, la consolidación de la paz. El Tribunal Constitucional Dominicano, en su libro Constitución Dominicana y sus reformas, 1844 al año 2015, presenta que después de firmada la Constitución Dominicana el 6 de noviembre del año 1844,
ha sufrido la Constitución 38 modificaciones. En el siguiente cuadro te presentamos los años en los cuales fue modificada la Constitución Dominicana. Desde el año 1963 se han realizado la reforma del 28 de noviembre del año 1966, reforma del 20 de agosto del año 1994, reforma del 25 de julio del año 2002, reforma del 26 de enero del año 2010, reforma del 13 de junio del año 2015. Escucha las siguientes oraciones y completa con el participio pasado de los verbos dados entre paréntesis. 1. J'ai, entre parenthèses, faire mes études en France. J'ai, entre parenthèses, faire mes études en France. La respuesta correcta es j'ai fait mes études en France. Yo realicé mis estudios en Francia. 2. J'ai, entre parenthèses, motivé mes copains. J'ai, entre parenthèses, motivé mes copains. La oración completa es j'ai motivé mes copains. Yo motivé a mis compañeros. 3. Le prof a, entre parenthèses, aidé mes copains à améliorer le français. Le prof a, entre parenthèses, aidé mes copains à améliorer le français. La oración en su totalidad debe decir le prof a aidé mes copains à améliorer leur français. El profesor ayudó a mis compañeros a mejorar su francés. 4. Nous avons, entre parenthèses, réussir les examens. Nous avons, entre parenthèses, réussir les examens. La frase debe decir nous avons réussi les examens. Hemos pasado los exámenes. 5. Elles ont, entre parenthèses, faire des exposés exceptionnels. Elles ont, entre parenthèses, faire des exposés exceptionnels. La oración completa debe decir elles ont fait des exposés exceptionnels. Ellas hicieron exposiciones excepcionales. ¿Conoces expresiones tales como
Je suis allé en France parce que j'ai gagné une bourse d'études. Fui a Francia porque me gané una beca de estudios. Como sabes, siempre te presento los indicadores para evaluar tus conocimientos, tanto al inicio de la clase como al final de la misma. Toma tu lápiz y copia el siguiente cuadro en tu cuaderno. Y luego responde a cada enunciado, con sí, en proceso, no, según tus saberes previos. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias sobre estudios presenciales, construir oraciones en pasado compuesto empleando verbos regulares e irregulares utilizando el verbo auxiliar être. C'est parti. Écoute et lis le dialogue suivant. Fais attention aux phrases soulignées. Lee y escucha el diálogo que aparece en pantalla y pon mucha atención a las oraciones resaltadas. Où est-ce que tu es allé? Je suis allée au musée du Louvre. Au Louvre? Tu es resté toute la journée au Louvre? Presque. Je suis descendue du bus à 9h. Apprenons la grammaire. ¿Te fijaste en las oraciones resaltadas mientras escuchabas ese fragmento de conversación? Leamos nuevamente algunas de ellas. Je suis allé au musée du Louvre. Je suis descendu du bus à 9h. Estas oraciones están en passé composé, pero ¿puedes establecer la diferencia con lo que aprendimos en las clases anteriores? La diferencia es que en vez del verbo avoir como auxiliar, tenemos el verbo être. Entonces, ¿cuáles son los verbos que utilizan este auxiliar? Para que los conozcas, te invito a que observes atentamente este fragmento de video. El pasado compuesto en francés con el auxiliar être. Existen 14 verbos que van conjugados con el auxiliar être. Mourir, naître, monter, descendre, entrer, sortir, venir, aller, arriver, partir, rester, tomber, passer y retourner. Permíteme mostrártelos nuevamente, pero esta vez con los participios pasados de los verbos que aún no conoces. Por favor, toma notas del vocabulario que te presento a continuación. Naître, nacer, né, nacido. Aller, ir, aller, ido. Venir, venir, venu, venido. Arriver, llegar, arrivé, llegado. Partir, partir, partí, partido. Monter, subir, monté, subido. Descendre, bajar o descender. Descendu, bajado o descendido. Entrer, entrar. Entrer, entrado. Sortir, salir. Sorti, salido. Rester, permanecer. Resté, permanecido. Tomber, caer. Tombé, caído. Pasé, pasar. Pasé,